Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Conocimiento de Dios siempre estoy, me manifesté al mundo como Dios. Soy un Dios con conocimiento. Soy un Dios con conocimiento, con autoridad y poder y conocimiento, con autoridad y poder y conocimiento. He juzgado la tierra y heredé todas las naciones. Por eso ahora puedo cantar que soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios con conocimiento. Soy un Dios con conocimiento, con autoridad y poder y 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 conocimiento, con autoridad y poder. Soy un Dios con conocimiento. Soy un Dios con conocimiento, con autoridad y poder y 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 conocimiento. Somos privilegiados de estar con cuerpo transformado y disfrutar la verdad de esta gloria anunciada, con pensamientos ordenados, viviendo este acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatiga ni cansa y nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando nos vean más fuertes, ejerciendo como dioses, nos verán.
Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando nos vean los fuertes, ejerciendo como dioses, nos verán. Somos privilegiados de estar con cuerpo transformado y disfrutar la verdad de esta gloria anunciada, con pensamientos ordenados, viviendo este acontecimiento, pero revestido de un cuerpo que no se fatiga ni cansa, y nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando nos vean los fuertes, ejerciendo como dioses, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando nos vean los fuertes, ejerciendo como dioses, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando nos vean más fuertes, ejerciendo como dioses, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando nos vean más fuertes, ejerciendo como dioses, nos verán. El mejor día, un saludo a todos los dioses en todas las naciones, aquellos que se reúnen con nosotros para disfrutar la gloria que ha sido preparada para este tiempo. Es el mejor tiempo de la historia. El Evangelio decía que íbamos de gloria en gloria, y así es. La gloria de hoy es mucho más grande que la de ayer, que la de antier, que la del año pasado, que la de hace 10 años. Porque la gloria de hoy es la gloria del Dios vivo, con su amada, con sus dioses, ejerciendo poder, autoridad, dominio sobre todas las naciones. Estamos manifestando todo lo que nos pertenece por herencia. Estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos maravillosos. Realmente disfrutamos lo que tenemos. Ahora es que se puede disfrutar. Antes no, porque había una naturaleza carnal que esa no se somete a la ley de Dios ni tampoco podía. Pero tuvo que ser quitado el cuerpo de pecado para estar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso que esperaba la creación gime, esperando la manifestación de los hijos, de los dioses. Eso ya la creación no está gimiendo, la creación está agradecida porque los dioses estamos gobernando ahora, porque ya no están peleando ni luchando, sino que sencillamente sometiéndose a las directrices que el Dios vivo tiene para nosotros. Así que un saludo a toda la preciosa amada, a los dioses en todas las naciones, y que prontito vamos a estar juntos una vez más físicamente. Muy bien, hoy hay un tema espectacular, hay un tema precioso, lleva por título La muerte, el último enemigo en ser destruido. Fíjese, note bien el título porque eso es tremendo. La muerte, el último enemigo, no amigo de Dios. No, es enemigo de Dios. Entonces, quiere decir que Dios no disfruta con la muerte, ni se goza con la muerte. Que tuvo que suceder por causa de lo que vamos a ver hoy.
en la predicación, pero no es que Dios se goce con eso, no se goza, es un enemigo. Es un enemigo para los dioses y un enemigo para Dios también, pero está destruido. Así es de que vamos a ir primero al consejo para la siembra y luego entramos de lleno al tema. Entonces, la siembra está en segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 10. Verso 10 dice: y el que da semilla al que siembra. Note bien cómo comienza Pablo a escribir. El que da semilla, ¿a quién? Al que siembra. Porque fíjese, no se le va a dar semilla al que no siembra. Está hablando aquí de la agricultura. ¿Para qué quiere usted semilla si no siembra? No, la semilla viene porque usted siembra y porque usted cosecha. Entonces, fíjese la importancia de esto. El que da semilla al que siembra, y pone el ejemplo, y pan al que come. Por ejemplo, si alguien no tiene que comer, pues el pan le cae muy bien, pero si no lo come, no es que yo quería tortilla, o yo quería carne, no, lo que se le dio fue pan para que coma. Entonces, la importancia entonces de ser agradecido con lo que se nos dio. ¿Y para qué? Para sembrar. La semilla es para sembrar. ¿Y qué nace de la semilla? Pues la cosecha. Entonces, entre más semilla siembra, más cosecha tiene usted. ¿Sí o no? Por ejemplo, si usted siembra una palmerita ahí, pues va a tener una palmera. Pero si siembra un lote de palmeras, va a tener muchísimas palmeras. Entonces, el que siembra mucho, mucho cosecha. El que siembra poco, poco cosecha. Entonces, vamos a seguir. Dice, y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Claro, eso era allá en la gracia. Entonces dice, el que siembra, el que come su pan, ese Dios le va a proveer y le va a multiplicar todo lo que tiene y aumenta los frutos de justicia. Pero nosotros ya tenemos todo. O sea, nosotros no nos va a aumentar nada, no nos va a prosperar porque ya estamos prosperados. Usted fue heredado y la herencia es todo, todo. Usted en todos los puntos de vista, en todas las cosas, usted ha sido prosperado, abundado. Entonces, nosotros no nos hace falta nada. Por eso es que nosotros con libertad sembramos. Y eso es lo que sigue ahí, para que estéis enriquecidos en todo. El 11 no lo tenía puesto, pero inmediatamente vino el Espíritu y lo puso. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Qué es liberalidad? Es tener la libertad de dar, tener el gozo, tener la alegría, tener su corazón entregado en dar. ¿Por qué? Porque usted sabe que está enriquecido en todo. Entonces, diga conmigo, nosotros o yo estoy enriquecido en todas las cosas. A mí no me hace falta nada. He sido prosperado en todas las cosas que hay alrededor de mi vida. Tengo vida eterna, tengo inmortalidad, tengo paz, tengo gozo, tengo alegría, tengo fuerza, tengo valor, tengo vigor. Mi mente y mis sentidos, todo mi cuerpo está en una salud grande. ¿Por qué? Porque he sido heredado. Y por lo tanto, ¿qué siembro? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque lo tengo todo para sembrar.
Así es que pase a sembrar, disfrute la abundancia de la herencia, disfrute la vida eterna. ¿Para cuánto tiene usted? Para todo, todo. No hay nada que usted no pueda hacer. Todo le pertenece. Así es de que manifieste juntamente conmigo las riquezas de las naciones y disfrutamos esa vida eterna. Muy bien. Entonces el tema lleva por título la muerte, el último enemigo en ser destruido. Entonces note, muerte es destrucción. Por eso es que nosotros somos espíritu que damos, ¿qué? Vida. Nosotros no vivimos en muerte. Nosotros participamos de la muerte. ¿Para qué? Para resucitar a vida eterna. Entonces, esto es bien importante, porque que no le engañen que la muerte es útil. No, no, no. La muerte es un enemigo que debe ser destruido. Y ya fue destruido, claro, pero hoy estamos viendo a qué nivel ocurrió esa muerte. Entonces vamos a ver, la Biblia nos habla de dos tipos de muerte. Dos tipos de muerte. La primera muerte fue producto de la desobediencia del hombre. Producto de la desobediencia de Adán, del hombre. Muy bien. Entonces dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Quiere decir que la muerte vino como consecuencia del pecado. Antes no había pecado porque no había ley, pero al venir la ley condenó esa desobediencia de Adán y entonces el hombre entra en pecado y a la vez entra en muerte. Ahora, pero fíjese, el hombre no murió cuando salió del Edén. Cuando Dios lo echó, él no murió. Algunos dicen que Adán vivió 930 años. Un poquito más Matusalén. Entonces, vivió un montón de tiempo más, pero vivió muerto. Quiere decir que había otra muerte. La muerte segunda, que fue la que tuvo después. Pero primero era una muerte espiritual, era una muerte donde entró una naturaleza humana que lo mató. ¿Qué quiere decir que lo mató? Pues que tenía maldición, él vivía en maldición, vivían en matándose, vivían, bueno, en fin, muchas cosas que ya vamos a tocar esos puntos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera muerte? Bueno, la muerte que separó a Adán de Dios y nos separó a nosotros también, porque si uno pecó, todos pecaron. A la que malo Dios, ¿por qué sin hacer nada nosotros? Olvídese de eso. Son planes del Dios Altísimo. Entonces, uno pecó y todos pecamos. Por lo tanto, todos estábamos en una separación de Dios. O sea, Dios estaba separado del hombre. Lo que había era maldición. Por eso había, mire, esclavitud, pobreza, miseria. Había todo la maldición necesaria. Entonces, vamos a ir entonces. Y la segunda muerte vino como consecuencia de la primera muerte. El hombre fue puesto en el Edén para ser eterno. Sin embargo, el pecado lo llevó a la primera muerte y esa primera muerte lo llevó a la muerte física. Porque si estaba muerto espiritualmente, el cuerpo también estaba muerto. Entonces, la segunda muerte era la muerte del cuerpo físico. Por eso dice que el hombre vivirá 70 años y los más robustos
80. Así dice el Salmo. Génesis dice 120 años. Ahora bien, la visión de Dios siempre fue restaurar al hombre, pero llevaba un proceso. Entonces Dios tenía una visión. Él miraba al hombre restaurado, espiritualmente, pero también físicamente. Entonces, el orden era quitar el pecado de en medio, o sea, lo quitó de en medio. Jesucristo quitó el pecado de en medio. Quiere decir que Dios ya no miraba al hombre con pecado, pero el hombre seguía teniendo pecado. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado era la carne, era la mente, era el alma. El primer hombre es de la tierra, terrenal, alma viviente. El segundo hombre, que es el Señor, es celestial, es del cielo. Entonces, ahí estamos claritos, ¿verdad? Entonces, Dios iba a quitar primero el pecado de en medio, luego la carne de pecado o el cuerpo de pecado y posteriormente quitar la muerte física, que sería el último enemigo, para que el hombre goce de la vida eterna. Entonces, bueno, ¿y por qué eso no ha pasado? ¿Por qué se murió mi abuelito? ¿Por qué se murió mi papá? Porque para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir, pero hay un tiempo para resucitar, un tiempo para vida eterna. Para todo hay un tiempo. Entonces, eso ha sido la situación, que para que el hombre resucitara tiene que pasar todo esto que vamos a ver hoy. Entonces vamos, pues Génesis 2, 16 y 17. Génesis en el capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios habló claro. Mire, él tenía una serie de árboles ahí, que es una figura, no es esto, es una figura, es la desobediencia que tuvo Adán. Pero él le dijo: mira, de aquí puedes usar todo, agarrar todo, menos del árbol del bien y del mal. Eso no lo vas a hacer porque eso solo me pertenece a mí. Yo conozco el bien y el mal. Y si no, vas a morir. Bueno, pues usted ya conoce la historia. Adán, por medio de la serpiente que habla con Eva, le comienza a envenenar su mente, le dora la píldora y entonces ella es convencida en su mente de que ese árbol es bueno. Muy bien, ella viene, come del fruto y le da a su marido. Y entonces el marido era el jefe de familia, era como la esencia de lo que Dios había puesto aquí. Y entonces Dios le dice: no, yo te dije que no comieras porque ibas a morir. Y efectivamente eso pasó, pero él físicamente no murió. Él físicamente vivió muchos años, pero espiritualmente, o sea, él vivió en maldición, en sufrimiento, con dolor parirán los hijos. Había muerte física, eso no existía. No existía. Él fue puesto en el Edén junto a su esposa y no iba a haber muerte física. Pero la maldición trajo como consecuencia todo esto. Entonces, Génesis 3, versos 22 y 24. Génesis 3, versos 22 al 24. Dice:
Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiere decir que el árbol de la vida no se lo había prohibido Dios. Le había prohibido el árbol del bien y del mal, porque del árbol de la vida iba a comer para tener vida eterna. Sin embargo, como extendió la mano, comió del fruto, murió espiritualmente, entonces ahora no tiene acceso a la vida eterna. Entonces, ¿a qué tiene acceso? A la muerte física. A eso tiene acceso ahora. Ahí entraron las dos muertes, la muerte espiritual y luego la muerte física, porque se quedó sin acceso al árbol de la vida, que era el de la vida eterna. Vamos a ver, pues. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. ¿A quién echó? Al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que lo echó del Edén y cuidó el árbol para que no hiciera lo mismo, comer el árbol de la vida. Quiere decir que Adán perdió la vida eterna, perdió la inmortalidad. ¿Por qué? Porque la desobediencia lo hizo perder. La mente espiritual lo hizo perder eso, y luego la muerte física entró a él, pero no solo a él, sino entró a todos. Muy bien, vamos a seguir. Génesis 6. Génesis 6, capítulo 6, verso 1 al 3. Aquí lo va a entender más claro. Y vamos a ver el Salmo 90:10. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, antes no habían hombres. ¿Qué era lo que había? Había un hombre, uno que iba a ser Dios, pero como no pudo ser Dios, entonces se multiplicaron. ¿Quiénes? Los hombres comenzaron a multiplicarse, a tener relaciones y a tener hijos, ya comenzaron a multiplicarse. Dice, entonces, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí entró la muerte física. Ahí comienza la muerte física. ¿Cuántos eran los años del hombre? Ahí 120 años. El Salmo 90:10. Salmo 90:10. Nos dice: los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Quiere decir entonces, Dios, es que el hombre andaba básicamente entre 70 y 120 años. ¿Cuánto es lo que vive el hombre hoy? Eso mismo, entre 70 y 120 años. ¿Y por qué muere? Por la maldición que entró en Adán. Primeramente espiritual y luego física. Entonces, todos los humanos, todos,
estábamos reservados para esa muerte. Una muerte espiritual y una muerte física. Entonces vamos a ver quién quitó la muerte espiritual y quién quitó la muerte física, porque esas ya se fueron. Bueno, entonces vamos a ver pues. Entonces, Romanos 5:12, para que miremos que primero llegó la justificación de vida. Justificar. Eso quiere decir limpiar, sanar. Dios justificó la mente de los hombres. ¿Para qué? Para que no tuvieran la maldición que tenía Adán. Aquí no hay quitar la muerte física. Aquí lo que hay es justificar al hombre. Entonces, poner al hombre que el pecado ya no lo pueda matar, ya no lo pueda maldecir. Entonces, vamos a ver Romanos 5:12 y 15 al 18. Romanos 5:12 y 15 al 18. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí aparece Jesucristo. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Era justificar al hombre, quitarlo de en medio el pecado para que el pecado no lo pudiera matar. Entonces dice, verso 16, y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, fíjese. Entonces, quiere decir, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Entonces, la gracia, ¿cuál era la misión de la gracia? La misión de la gracia era justificar al hombre. ¿Y qué es justificar al hombre? Declararlo libre del pecado que cometió Adán y libre de todos los pecados que se cometieron posteriormente. Eso es justificación de vida. O sea, el hombre, el pecado ya no tenía acceso al hombre y por lo tanto el hombre entra en un periodo de bendición. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ahí no han quitado la muerte. El hombre se seguía muriendo. Bueno, de hecho, Jesucristo hombre, que era el representante para quitar el cuerpo de pecado, murió. ¿Por qué? Porque ahí todavía había muerte física. Él lo que restauró fue la justificación de vida. A través de la gracia, Él quitó la maldición que había sobre el hombre, lo trajo, le quita la segunda parte, que es le quita el cuerpo de pecado, y entonces ese hombre, ahora sí, ese hombre va a ser, ya va a ver usted qué va a hacer. Vamos, vamos. Verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hasta ahí estamos claros. Entonces, número 2, la destrucción del cuerpo de pecado. Romanos 6, verso 3 al 11. La destrucción del cuerpo. Ahí no es todavía
la destrucción de la muerte, es la destrucción del cuerpo de pecado. Entonces, fíjese. Dice 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Entonces, el bautismo, ¿dónde fue? En su muerte. El bautismo de agua era un rudimento, un ejemplo nada más para que el hombre ya no se viera en pecado. Pero eso no significaba nada. Fue en la muerte de Jesús que nosotros fuimos bautizados, en esa muerte. Verso 4. Porque somos sepultados, somos, dice Pablo allá, ¿verdad? Juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál era el viejo hombre que fue crucificado? Bueno, era la muerte al pecado. Entonces dice, para que el cuerpo de pecado, esta es la segunda, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Quiere decir que no bastaba que el pecado ya no tenía lugar en nosotros, sino que había que destruir el cuerpo de pecado. Pero no está hablando de destruir, está hablando de destruir el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se tenía que morir. Entonces, por eso es que todos han llevado un proceso de muerte. Sí, pero los que estamos vivos, no, porque el cuerpo de pecado se nos quitó. ¿En dónde se nos quitó? Sigamos leyendo. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir entonces que el cuerpo de pecado, fíjese pues, Jesucristo quitó de en medio el pecado. Ahí estamos claros. Jesucristo quitó de en medio el pecado. ¿Qué es Jesucristo? Jesús de Nazaret. Muy bien. Pero no quitó el cuerpo de pecado. Quitó la relación con el pecado. Lo quitó de en medio, pero no quitó el cuerpo de pecado. ¿Por qué no quitó el cuerpo de pecado? Porque le dejó el cuerpo de pecado, que era la carne. Esa se la dejó al hombre. Dice que él condenó el pecado en la carne. O sea, ya no hay pecado que nos separe de Dios. Fuimos libres de eso, pero seguimos con un cuerpo de pecado. Entonces, la segunda manifestación de Cristo, que es Jesucristo hombre, cuando muere, dice que ahí en esa muerte quita el cuerpo de pecado y quita el cuerpo de pecado de nosotros. ¿Ya? Entonces, ahora, después de que Él muere y morimos con Él, entonces nosotros nacemos a una vida nueva, ya sin cuerpo de pecado, ya sin condenación por el pecado y ya sin muerte. Vamos a ir viendo eso. Pero eso está muy duro. ¿Qué duro va a estar? Usted, créalo.
Usted crea lo que Dios le está revelando hoy, que esto, si Él nunca quiso la muerte. La muerte fue un obstáculo momentáneo de 2000 años. Hasta este tiempo, usted tiene que manifestar la vida y quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad. Ahí es donde cuesta. Pues, a la música usted, pero yo ya estoy cansado de esto que siempre me dicen. Pues no hay que cansarse. Hay que seguir adelante. Muy bien, vamos pues. Romanos 8, 10 y 11. Romanos 8, 10 y 11. Dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo así? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que si Cristo está vivo, entonces el cuerpo de pecado sigue. ¿Se dio cuenta de eso? Si Cristo está vivo, si Cristo está en vosotros, ya no está en nosotros, ya no está en nosotros, ya no está en mí. Ahora el Dios vivo es el que vive en mí. Ahora, si Cristo está en vosotros, los que se quedaron con Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Aunque ya no tiene relación porque Dios ya no se fija, pero él sí está muerto por causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿En dónde mora Dios? ¿Qué hemos hablado? ¿En dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Y arriba y abajo, por aquí, caminando por ahí con otros? No. Dios está dentro de nosotros. Entonces dice, y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si Dios mora en mí, mi cuerpo tiene que ser vivificado. Quiere decir que ya no muere, sino que tiene vida eterna. Bueno, hoy sí se elogió el Dios Emilio. Nada. Estoy hablando lo que el Dios vivo quiere decirte. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver el último enemigo en ser destruido. Dice Pablo, será la muerte. Vamos a verlo. Ya fue destruido, pero estamos repasando lo que ocurrió. Primera carta a los Corintios 15, 26 al 28. Primera carta a los Corintios 15, verso 26 y verso 28. 15. Dice 26, pero 15, 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Note pues, la muerte es un enemigo, no es amigo suyo. La muerte no es amiga suya. La muerte es enemigo. Y ese enemigo tiene que ser destruido. Ahora, ¿qué muerte? No, porque la otra ya nos restauró Jesús en la cruz. No, ahora tiene que morir el cuerpo de pecado. Ahí será destruida la muerte. Entonces, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, la prueba de que somos inmortales es que tenemos al Dios vivo, no a Cristo,
Tenemos al Dios vivo dentro de nosotros. Cristo hizo su función, fue tremendo, fue lindo, pero dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahí no hay para dónde. Si sigues con Cristo, pues camina con Cristo, pero no estás ni en la perfección, ni el cuerpo de pecado ha muerto, ni la vida está en ti todavía. Bueno, vamos pues, vamos. Vamos a ver entonces, primera carta a los Corintios 15, versos 53 y 54, y con esto terminamos. Dice, porque es necesario, diga, es necesario. Esto que dice aquí es necesario que ocurra. Si no ocurre, es una mentira todo. Diga, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Sí? Que esto corruptible, la mente, que es la primera parte, la justificación de vida, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Y esto qué? Mortal. ¿Qué es mortal? ¿Que muere? Mortal, mortales. Los mortales son los hombres que mueren. Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se vista de qué? De inmortalidad. Yo estoy vestido de inmortalidad. Si Dios está dentro de mí, yo estoy vestido de inmortalidad. Por lo tanto, yo le hablo a mi cuerpo físico y lo declaro inmortal. Declaro vida en este cuerpo. No solo la vida que tengo en la mente, sino la vida del Dios vivo en mi cuerpo físico. Entonces dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es absorbida, quitada. Ya no hay muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No existe ya, porque la muerte, el último enemigo del ser destruido, el diablo que la representaba, la carne que la representaba, el pecado que lo representaba, terminó, fue destruido. Lo que queda hoy son los dioses que están perfectos. Confesando, manifestando la vida eterna en nuestra vida. Vida eterna, que es parte de la herencia, el diosado, la abundancia, la prosperidad, la vida, la paz, el gozo, la gloria. Todo eso es lo que usted hoy manifiesta en su vida. Y así es que usted hoy le tiene que decir a su cuerpo que no va a morir. Dígale, te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias, cuerpo. Eres inmortal, eres eterno, porque el Dios que tienes adentro es eterno y es poderoso. Así es, Dios es precioso, preciosa amada, ese es el tema sin más. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere decir el día de hoy. Después, no se haga preguntas ni me las vaya a hacer a mí. No, espere que Dios le siga abriendo el entendimiento y usted comprenda lo que hoy hablamos. La mejor noche, dioses.